neonatólogo de la Universidad de Antioquia y hace parte del equipo de neonatólogos del hospital. Doctor, bienvenido. ¿Sí? Bueno, vamos a charlar este rato acerca de una de las entidades que ya Isa y María Eulalia nos comentaron un poquito, coexisten en estos pacientes que pueden estar en un debut de choque en el periodo neonatal. Una de las cosas que pasa es que el periodo neonatal es un periodo de la vida muy sensible a la inestabilidad hemodinámica. Por eso es importante hacer un reconocimiento adecuado para poder plantearnos un abordaje de acuerdo a la fisiología y a las metas que esté presentando ese paciente. En ese orden de ideas debemos partir de cuáles son las particularidades que tiene el periodo neonatal respecto al estado hemodinámico, y por eso hay que conocer que no es lo mismo atender un recién nacido que está en circulación transicional, un recién nacido que está en el primer periodo de vida, a un recién nacido que ya ha vencido, digamos que esa circulación fetal y ha pasado ese primer periodo de transición. Recuerden que el ambiente intrauterino es un ambiente hipóxico en el que predomina la circulación del ventrículo derecho, es un sistema de bajas resistencias. En el momento que hay un clampeo de cordón umbilical, se empiezan a vencer y aumenta la resistencia sistémica. De la mano de eso vamos a tener un corazón izquierdo o una dominancia de esa circulación izquierda, y de ahí la importancia de conocer qué es normal en las primeras horas de nacido y qué es lo anormal. Situación que es especialmente relevante sobre todo en el recién nacido prematuro, especialmente en los recién nacidos extremadamente prematuros. El ventrículo del recién nacido es un ventrículo rígido que tiende a tener un grado de disfunción diastólica, y por eso es frecuente que veamos que se afecta desde la contractibilidad, aunque en algunos otros periodos el shock pediátrico es más dependiente de volumen. En el periodo neonatal es muy dependiente de inotropía, porque precisamente lo que buscamos es la contractibilidad de ese ventrículo que es inmaduro, y los estados de hipocalcemia favorecen mucho una pobre contractibilidad a nivel miocárdico. El recién nacido es muy dependiente de calcio, por eso hay que estar atentos a que no vaya a haber estados de depresión en este sentido que contribuyan a que exista una baja contractibilidad a nivel ventricular. Entonces, una vez uno entiende que hay unas diferencias a nivel fisiológico, vamos a tratar de establecer qué es bajo gasto sistémico. No es lo mismo hablar de choque por hipotensión, hablar de un paciente que está en un bajo gasto. Y por eso es importante tener presente como todas estas, conocer que el recién nacido depende de frecuencia cardíaca, depende de volumen latido, depende de contractibilidad, pues nos va a hacer entender un poco qué es lo que yo quiero impactar. No se trata de tener una meta de tensión arterial. La tensión arterial, como ustedes ven en la parte fisiológica, va a depender del gasto cardíaco y va a depender de la resistencia sistémica. Pero el problema es que el gasto cardíaco está mediado por la contractibilidad, y a su vez la entrega de oxígeno a los tejidos va a estar mediada por la concentración o la capacidad que exista de saturar esa hemoglobina y entregarla al tejido. Por eso es que uno tiene que tener presente qué es lo que está ocurriendo. Entonces, partir desde la falla de bomba, la anemia, la hipoxemia, son todos los frentes que uno debe atacar con el objetivo de atender ese bajo gasto que se está presentando. Entonces, el estado de choque termina siendo un desbalance entre la entrega de oxígeno y la demanda que tienen los tejidos. Puede haber una demanda aumentada por un estado de catabolismo, por una sepsis o por un estado de compromiso a nivel de la célula, pero a su vez, como les explicaba antes, el recién nacido prematuro puede tener una falla en la entrega de ese gasto cardíaco de la mano de una claudicación del ventrículo izquierdo por aumento de la resistencia sistémica. Entonces, en ese orden de ideas, uno tiene que tratar de encasillar el paciente de acuerdo a lo que la clínica le está sugiriendo. Si es un recién nacido que está en una fase de transición, tener presente que le puede estar costando hacer esa transición porque ha tenido una asfixia, una hipoxia o ha tenido un evento a la adaptación de la vida extrauterina. Un recién nacido que de pronto tiene un poco más de edad puede estarse enfrentando
que si bien puede ser la situación de un niño en fase temprana, pero sobre todo la sepsis condiciona la contractibilidad miocárdica y además de eso altera la vasorreactividad y por eso son niños que pueden tener compromisos de resistencias sistémicas altas o bajas dependiendo de. Miren que hasta acá no es frecuente que hablemos que en el periodo neonatal la hipovolemia sea una de las causas por las cuales el paciente está en un estado de shock. Antes de la hipovolemia, generalmente lo que debemos pensar es esa falla miocárdica. La hipovolemia generalmente puede estar ligada a un paciente que tiene un estado de pérdida sanguínea, bien sea por una disrupción del cordón o de la placenta o un hematoma subgaleal o un estado de deshidratación severo que puede condicionarlo, pero no es lo más frecuente. Algunas condiciones como la hiperplasia suprarrenal congénita pueden favorecer esta situación. Entonces de ahí la importancia de conocer si estamos o no ante la historia perinatal que ese paciente ha tenido. Y una cosa que no debemos dejar de lado es la inmadurez que tiene el recién nacido en el eje adrenal. Por eso, entre más prematuros sean, probablemente se benefician de un esteroide de forma más temprana con el objetivo de vencer esta insuficiencia relativa que puede estar presente. Entonces, para entrar un poco en el tema que les hablaba de que no todo choque es hipotensión o más allá es no todo paciente hipotenso está en un estado de shock, es que hay que tener en cuenta que existe una presión a la cual nosotros perfundimos el cerebro, pero el recién nacido prioriza, dependiendo de su condición, algunos órganos, cerebro, suprarrenales, pulmones, que no son al mismo tiempo las que están en su predilección. Es decir, una presión sistémica para perfundir, que aparentemente para nosotros está en hipotensión, es suficiente para que el recién nacido esté teniendo una perfusión cerebral de manera adecuada. Y si nosotros lo llevamos a un estado en el cual queremos aumentar la presión media, lo podemos hacer perder la regulación cerebral y de esa manera entrar que el paciente presente o un estado de encefalopatía derivado del shock o llevarlo a una hemorragia intraventricular en caso de ser más prematuro. Tradicionalmente nos han enseñado que la presión que debe tener el recién nacido es la edad gestacional. Entonces, si un niño de 30 semanas tiene menos de 30 de presión media, pues está hipotenso. Eso no es tan así. Si ustedes ven, aplica un poco, sobre todo en las primeras 12 horas desde el nacimiento, en el que sí podría ser una mnemotecnia, pero el problema es que después ya no va de la mano de eso, y por eso es que es importante tener tablas que nos alerten acerca de cuál es el valor de tensión arterial que debe tener ese paciente. Entonces, para ir un poco más allá, si yo ya sé que el paciente tiene una apariencia que no es adecuada, está hipotenso o no está hipotenso, pero el niño se ve enfermo y defino que está en un estado de mala perfusión, pues yo puedo estar ante situaciones en las cuales se altera la precarga, que básicamente es el volumen que le va a llegar a ese ventrículo, o se altera la poscarga, que es la fuerza a la que ese ventrículo va a responder. Entonces vamos a tener estados de vasodilatación como la sepsis, la enterocolitis, que por sí sola la misma enterocolitis los puede llevar a un shock de resistencias sistémicas aumentadas. Vamos a tener estados en los cuales puedo favorecer que el niño entre en falla de bomba por taquiarritmias. El conducto arterioso, si bien es una cosa que siempre la estamos pensando, no es frecuente que un neonato por un conducto esté en shock. Lo que sí puede favorecer el conducto es un estado de hipoperfusión miocárdica que lo lleve a una pobre contractibilidad o a un estado de taquiarritmia, ¿sí? Las otras situaciones como la asfixia o la hipoxia condicionan sobre todo un aturdimiento miocárdico que lo lleva a disfunción de bomba, es por eso, por aturdimiento de ese miocardio. Y pues como les decía, los estados de hipovolemia y la disfunción diastólica que puede estar ligada sobre todo a los niños con hipertensión pulmonar, a la transición de esa circulación fetal, pues no podemos dejar de lado que nosotros mismos, de la mano de mucha presión media de vía aérea con el ventilador, podemos llevar al paciente a una disfunción o claudicación del ventrículo derecho. Entonces, ¿cómo podemos reconocer un recién nacido que está en estado de choque? Lo primero es que es un estado que se puede presentar con mucha frecuencia en el periodo neonatal y el problema son las
consecuencias que nos da, lo que nos cobra. El estado neurológico nos puede llevar a un estado de enterocolitis, puede haber un estado de retinopatía, sobre todo en los más prematuros, y pues lo que no queremos es que vaya a haber un estado que lo lleve al fallecimiento. Entonces, en ese orden de ideas, hay que partir de la apariencia del paciente. Hay que definir cuáles son los marcadores clínicos y cuáles son los marcadores paraclínicos que nos pueden ayudar. Como cualquier otro paciente crítico, partimos de su aspecto, de cómo está su patrón de respiración, de cómo es el color de la piel, de cómo está la temperatura. Un paciente en estado de choque es un paciente que habitualmente está inestable a nivel térmico. Y una cosa que nos debe alertar es precisamente el estado de alertamiento que tiene ese recién nacido. Un recién nacido que no es capaz de pasar a un estado de vigilia o de tener un estado de llanto o incluso estar en un estado de irritabilidad extrema, ya lo debe hacer a uno pensar que el paciente está en un estado de hipoperfusión. Entonces vamos un poco más a cómo es la calidad de los pulsos, cómo está el llenado capilar, cómo está orinando ese paciente, cómo está el patrón de respiración, y eso lo llevamos a mediciones indirectas, como por ejemplo cómo está el índice de perfusión de ese paciente, cómo está la espectroscopía cercana al infrarrojo, cómo está la misma presión arterial, cómo está la frecuencia cardíaca, porque siempre nos han enseñado que el recién nacido responde con frecuencia cardíaca. Y es cierto, un recién nacido compensa, como les mostraba en las primeras diapositivas, con taquicardia. Pero el problema es que un recién nacido que va a una frecuencia cardíaca muy alta, pues no tiene un adecuado llenado ventricular y empieza a tener un círculo vicioso de hipoperfusión, porque más taquicardia, menos volumen latido y más estado de hiperlactatemia o de acidosis. Entonces, en ese orden de ideas, confrontarlo con otras ayudas paraclínicas, como lo decía Isa ahorita, el electroencefalograma, amplitud integrada, nos ayudan a establecer cuál puede ser la etiología. Y eso es precisamente ese monitoreo multiparámetros que nos ayuda a identificar qué es lo que está pasando. La calidad de los pulsos, la intensidad de la frecuencia cardíaca, la onda de línea arterial que tenga un paciente en algún momento nos puede indicar cómo se está dando la contractibilidad. Y algo que hoy en día, afortunadamente, porque pues yo soy uno de los gomosos de este tema, que es el point of care ultrasonography, o la ecografía a pie de cama, es cómo yo puedo traer la eco y tomar decisiones con base en lo que me está mostrando el eco. Entonces, hay protocolos que lo que te ayudan es precisamente a buscar, tiene un taponamiento cardíaco y eso es lo que lo tiene en shock, tiene un estado de hipovolemia, tiene un neumotórax, tiene un derrame pulmonar o tiene una citis severa que está generando la contractibilidad. Esto nos debe orientar un poco a que debemos incluir estrategias de evaluación no invasiva que nos ayuden a identificar posiblemente cuál es la etiología. Como por ejemplo, acá pues estamos viendo un ventrículo que está muy dilatado, hay un aumento del gasto precisamente porque puede haber una disfunción, y acá lo contrario. Entonces tenemos un estado de hipovolemia que se puede contrarrestar con una disminución precisamente en la colapsabilidad de esa cava o derrames que pueden generar un taponamiento cardíaco y a su vez generar un shock de tipo obstructivo. Entonces, una vez hemos identificado precisamente esas características fisiológicas y que el paciente no está bien y que está en un estado de hipoperfusión o un estado de bajo gasto sistémico, yo tengo que saber qué voy a hacer con él, ¿sí? Y una de las cosas que hasta ahora yo no les he hablado es el término de shock compensado o shock no compensado, porque pues personalmente nunca me ha gustado tener en cuenta esa terminología, porque a veces pensamos que el shock compensado es el niño que todavía no está mal y resulta que ese niño sí está mal. Lo que pasa es que no ha agotado todas esas reservas neuroendocrinas con el objetivo de poder precisamente vencer ese estado. Y es ahí donde nosotros lo debemos identificar de forma temprana, que si no lo ayudamos de forma temprana, pues vamos a llegar precisamente a estados de mayor deterioro. En un estado entonces de choque, lo que queremos precisamente es revertir esas situaciones de
hipoperfusión o esa situación de acidosis láctica o de metabolismo anaerobio. Queremos recuperar el pH, queremos disminuir el lactato, queremos que ese paciente mejore el llenado capilar, que empiece a orinar. Una de las cosas que uno siempre persigue en cuidado intensivo es cuánto está orinando, ese paciente sí está orinando. Si yo estoy llevando al niño a que esté produciendo orina, muy probablemente lo estoy llevando a una mejor perfusión. Y adicionalmente a eso, los neonatólogos estamos muy ligados a cómo está el índice de resistencia cerebral, cómo está la perfusión a nivel cerebral, qué pasa con el NIR cerebral, está disminuyendo o está aumentando, precisamente porque eso nos dice que lo que estamos haciendo está llevando al paciente a mejorar la perfusión. Entonces, partimos de algo básico, hay que estabilizar el paciente de acuerdo a su necesidad. Si el niño tiene un problema respiratorio, pues yo tengo que atenderlo con el soporte respiratorio que requiera, bien sea un CPAP, una ventilación no invasiva o una ventilación invasiva según sea el caso, evitando estados de hiperoxia. En el periodo neonatal, si bien oxígeno, uno no le niega el oxígeno a un paciente que está inestable, pero sí lo debe llevar a metas. Porque el estado de hiperoxigenación en el periodo neonatal lo va a llevar a un biotrauma que puede ser más deleterio, especialmente si es prematuro. Y la idea es tratar de encasillarlo. Hay una disfunción a nivel cardíaco, hay un estado de cambio de resistencias porque todavía estamos ante una circulación transicional y puede ser una hipertensión pulmonar o es un paciente que tiene una cardiopatía. Hay que controlar temperatura, controlar electrolitos, controlar glucosa, es decir, tenemos que tener el paciente con normoglicemia, sodio adecuado, potasio adecuado y lo que les mencionaba, el calcio adecuado. Ojo con el calcio, sobre todo en los pacientes asfixiados, que es muy frecuente que tengan hipocalcemia. En el periodo de shock neonatal hay que tener niveles adecuados de calcio porque si no, no vamos a tener un adecuado estado de contractibilidad. Entonces, de la mano de eso, el soporte respiratorio va a depender mucho de lo que el paciente está pidiendo. Hay que considerar los antibióticos. Si no nos queda claro la etiología, el paciente tiene factores de riesgo infecciosos, pues uno va a pensar probablemente que los antibióticos no se los vamos a poner y más bien los vamos a desmontar de forma temprana para evitar otras cosas como la enterocolitis. Y una cosa que es importantísima es que si yo no sé por las ecografías o no sé el estado del paciente y creo que pueda tener una cardiopatía, hay que considerar la introducción de la prostaglandina. Ponerle la prostaglandina es muy raro, pues digamos que la cardiopatía, hay algunos estados en los que de pronto podrían empeorar con prostaglandina, pero pues es lo menos frecuente. Es mejor ponerle prostaglandina porque puede ser una cardiopatía ductus dependiente. Entonces, ustedes me dirán, bueno, doctor, ¿y entonces qué inotrópico le ponemos? El problema es que los inotrópicos no son una receta de cocina. Y les he venido explicando desde la fisiología, porque el inotrópico lo debes escoger, el vasoactivo lo debes escoger, es de acuerdo a lo que tú estás dando en el paciente. ¿Sí? Porque el problema es que entre más alto tengas un solo medicamento, pues más efectos deleterios de ese medicamento puedes tener. Hiperglicemia, acidosis láctica, taquicardia, necrosis o isquemia precisamente por valores muy altos. Entonces a veces preferimos, esta es la batería que nosotros podemos tener y yo no me voy a desgastar precisamente en mostrar cuál es las dosis o eso porque eso está. Me interesa más es esto, qué es lo que quiero yo de cada uno de los inotrópicos o de cada uno de los vasoactivos. Si yo ya sé o presumo que el problema de mi paciente es una sepsis, muy probablemente ese niño va a tener un compromiso en la contractibilidad y en las resistencias sistémicas. Si el niño tiene unas resistencias sistémicas aumentadas, es decir, está frío, pálido, de mal aspecto, lo que se ha conocido como el shock frío, probablemente yo quiero un medicamento que me ayude a bajar un poco esas resistencias sistémicas, pero que adicionalmente me dé contractibilidad. Y por eso es que la epinefrina es tan buen elemento en ese momento. Pero si yo tengo un paciente que está en un estado contrario, está vasodilatado, está hipotenso, está rojo, está caliente, yo quiero predominantemente un vasopresor. Y ahí es el papel de la noradrenalina, una dopamina a dosis más alta, ¿sí? Una dobutamina, por ejemplo, en un estado de resistencias sistémicas bajas, me puede empeorar el paciente en el sentido de que lo puede hipotensar más, lo vasodilata más, pero le puede dar contractibilidad. ¿Cuál es el papel de medicamentos como la dobutamina? El paciente que tiene bradicardia,
que es clásicamente el paciente asfixiado, que tiene problemas de contractibilidad y que generalmente necesita cronotropía. La dobuta es una muy buena medicación. El prematuro extremo podría ser un paciente que necesite uso de dobutamina en esas primeras horas de transición. Es algo que vamos a ver un poco más adelante. Si yo adicionalmente tengo un problema en el cual quiero bajar las resistencias pulmonares, pero quiero subir un poco las resistencias sistémicas, que es la situación del hipertenso pulmonar, pues probablemente va a tener que hacer combinaciones de medicamentos. Voy a tener que combinar un medicamento a dosis alfa, como noradrena o dopamina a dosis alfa, pero adicionalmente le voy a tener que poner un medicamento que me ayude a vasodilatar el pulmón. Milrinone por el uso por la inhibición de fosfodiesterasas, o la misma vasopresina por acción sobre receptores de vaso, me van a ayudar a favorecer eso y me puedo ayudar de otras estrategias como el ventilador y el uso de óxido nítrico. Entonces esta tabla es bien importante porque dependiendo del receptor que yo quiero estimular es que voy a tener el efecto. Si yo quiero hacer un estímulo, sobre todo beta, es porque necesito dar principalmente cronotropía e inotropía. Y por eso es que los medicamentos como la dobuta o la adrenalina a dosis bajas son buenos en esos pacientes. Pero si yo necesito aumentar resistencias sistémicas, porque lo que necesito es subir presiones arteriales y necesito vencer precisamente esa vasodilatación que tiene el paciente para que perfunda mejor, ahí es donde empiezo a considerar medicamentos predominantemente alfa, noradrena, adrena un poco más alta, y la vasopresina, pues que no tiene acción sobre estos receptores, sino que tiene acción por otro lado. Entonces, saber uno qué receptor le quiere pegar es como lo que le va a ayudar precisamente a seleccionar cuál de los medicamentos quiere. Y siempre yo les enseño es, tenga el paciente como un arbolito de Navidad, a unas dosis decentes, a tenerlo con un solo medicamento a unas dosis altísimas. Entonces sí, el paciente necesitará 4 o 5 bombas de infusión, porque adicionalmente a eso tiene el óxido nítrico, tiene el ventilador de alta frecuencia, la nutrición, pero no importa, o sea, lo que hay que hacer es establecer ese paciente qué necesita y qué mezclas hago. Entonces, ya adelantándome como a estas situaciones, que es como lo que les he comentado, el paciente asfixiado tiene problemas predominantemente de aumento de resistencias pulmonares, es decir, está hipertenso pulmonar, tiene problemas de contractibilidad y tiene problemas de cronotropía. Por eso es que acá una buena opción es pensar en dobuta o en mezclas como noradrenalina, milrinone, por ejemplo, que podrían ser una opción a este paciente. El paciente en hipotermia, sobre todo, entra en más hipertensión pulmonar. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese paciente porque incluso puede llegar a necesitar la administración de óxido nítrico en ese momento. ¿Qué pasa adicionalmente con el paciente asfixiado? Que responde mal al volumen, ¿sí? Entonces cuando uno va a poner ciertos medicamentos como milrinone, por ejemplo, hay que tener el paciente tanqueado. No es que uno no pueda poner un bolo o que uno no pueda empezar con bolos. Claro, uno puede empezar con bolos, pero en el paciente asfixiado, por ejemplo, él responde mal al volumen. Empiezan a tener problemas después de edemas, que es difícil liberarlos del ventilador, o empiezan a tener pérdida de regulación cerebral. Y muy a lo que va ligado el paciente asfixiado es el paciente con hipertensión pulmonar. El paciente con hipertensión pulmonar empieza a tener una caída del gasto sistémico porque el aumento de la poscarga del ventrículo derecho empieza a bombar ese septo interventricular contra el VI y se tumba el gasto sistémico. Una de las cosas que hay que tener cuidado en el manejo del paciente con hipertensión pulmonar es que muchas veces le ponemos unas noradrenalinas o un efecto alfa muy alto y hacemos claudicar el ventrículo izquierdo y entramos en una doble disfunción. Habitualmente los pacientes con hipertensión pulmonar hacen disfunción del ventrículo derecho y por eso es que el óxido nítrico nos ayuda una vez uno ha reclutado el paciente y lo está balanceando con un vasodilatador pulmonar, pero a la vez aumentando la resistencia sistémica. Entonces poner el óxido nítrico ahí te ayuda. Pero si el paciente tiene una disfunción ventricular, por ejemplo, del ventrículo izquierdo, no nos va a ayudar tanto el óxido nítrico. Puede empeorar la disfunción de ese ventrículo izquierdo y ahí es donde tenemos que ayudarnos de medicamentos como por ejemplo el milrinone. Pero acá hay una cosa que es clave y es cómo está el ecocardio de ese paciente. Así que no nos deberíamos enfrentar a un paciente en estado de shock sin eco. Si uno no tiene el eco, va a estar muy perdido. El eco te ayuda a definir, por ejemplo,
sobre todo en el hipertenso pulmonar, si yo necesito ese ductus abierto. En un hipertenso pulmonar por una hernia diafragmática o un hipertenso que tiene que estar hipertenso porque tiene una cardiopatía dependiente de conducto, donde el flujo sistémico va a depender precisamente de ese conducto arterioso y del flujo pulmonar. Entonces yo tengo que usar la prostaglandina. Miren cómo si hay una disfunción de ventrículo izquierdo y yo tengo el paciente en óxido nítrico, tenerlo con prostaglandina le ayuda, pero yo debo parar el óxido. Diferente a si la disfunción es del ventrículo derecho. Yo lo debo poner con óxido nítrico, pero tener presente que el óxido nítrico no va a ser la solución del hipertenso pulmonar. De nada me gano tener el paciente con óxido nítrico si no lo he reclutado bien y si no lo he balanceado con medicamentos como noradrena, vasopresina o milrinone que me ayuden a bajar esa resistencia pulmonar. La otra situación que les comentaba era el prematuro extremo. El prematuro extremo tiene una condición y es precisamente el aumento para el que no está preparado de esa resistencia sistémica. Entonces, ojo con esos niños y la hipotensión. Como les mostraba al principio, las cifras de presión arterial de un niño de 25 semanas perfectamente son 30-20 de presión y con eso está perfundiendo perfecto. Si usted le monta dopamina o le monta noradrenalina, lleva a ese niño a unas cifras de 60-40, pierde la regulación cerebral, aumenta el índice de resistencia cerebral y ese pelado hace una hemorragia intraventricular, o sea, lo deteriora. Ojo, cómo está el lactato, cómo está el llenado, cómo está orinando, cómo está el NIRS, cómo hay otros marcadores que te ayudan a tomar la decisión. Si definitivamente el paciente tiene un estado de baja perfusión, dobutamina podría ser una buena opción. ¿Qué pasa con el milrinone en el prematuro extremo? Que el milrinone es muy dependiente de filtración glomerular. Y entre más prematuro sea el paciente, pues la filtración glomerular es menor, es decir, las vidas medias del milrinone van a ser más largas. Y los efectos como la hipotensión o la trombocitopenia pueden verse potenciados precisamente de eso. Entonces hay que empezar con dosis mucho menores de la medicación. Hay que tener mucho cuidado con los bolos. En general nosotros usamos bolos de 10 cc por kilo, que dependiendo precisamente de la prematuridad del paciente, es que vamos a definir si lo vamos a pasar en 1 hora o 2 horas. Pues dirán, pues que un bolo para 2 horas, pues resulta que un bolo de 2 horas para un prematuro de 25 semanas puede ser suficiente. Distinto, por ejemplo, para un niño de 40 semanas, en el que probablemente responde un poco mejor. Y en este prematuro, como les decía, hay que considerar principalmente que hay que introducir de forma temprana el inotrópico y el esteroide. Son niños que tienen una mayor insuficiencia o una inmadurez renal, entonces tiene una insuficiencia relativa y hay que anticipar el uso de esteroide precisamente en niños extremadamente prematuros. Esto lo pasaré porque es un poco largo, pues, pero el resumen es precisamente eso que les estaba mencionando, y este que es precisamente el que con más frecuencia se enfrenta a uno en el servicio de urgencias, ¿cierto? El niño llegó, está chocado, entonces ya dijimos, oxígeno, ventilador, lo que sea necesario desde la parte respiratoria, buenos accesos venosos. Ojo que si el ombligo está presente, el ombligo será el acceso por donde yo pueda administrar medicamentos, porque un niño con mala perfusión, hacer un acceso periférico va a ser muy difícil. Pero miren cómo en el paciente en shock séptico, generalmente el uso de volumen va a estar condicionado precisamente a la respuesta que está teniendo no a ese paciente y lo que les mencionaba antes. Si el niño está en un shock de resistencias altas, pues considerar la adrenalina. Si el niño está en un shock de resistencias bajas, considerar primero la noradrenalina, y ya en esa escala de medicación, pues uno ir sumando vasopresina o medicamento dependiendo de lo que quiero sumar. Lo otro que hay que tener en cuenta es que no se trata de sumar inotropía solamente, porque si bien es cierto que podemos sumar varios medicamentos cuando ya vamos teniendo un índice de vasoactivos alto, hay que pensar que de pronto ese paciente no es un paciente que esté respondiendo a las aminas y hay que ir pensando en otras estrategias, como por ejemplo mandar el paciente a ECMO, que es una realidad hoy en día en nuestra región. Entonces hay que alertar que ese paciente que no está respondiendo a la terapia, pues pudiese ir a terapia de ECMO. Algo final de esteroide es porque el esteroide hay que pensarlo tempranamente, no dejarlo al final. Generalmente cuando ya uno tiene un vasoactivo y va buscando el segundo, hay que pensar en el esteroide. El esteroide te ayuda a mejorar la expresión de receptores, te ayuda a tener una mejor secreción de hormonas de estrés,
Y en ese orden de ideas hay que pensar el uso del esteroide. ¿Qué es lo que pasa con la hidrocortisona? Estamos habituados a usarla a dosis de 2 miligramos por kilo cada 6 horas o dosis de estrés de 30 miligramos por metro cuadrado. Pero el recién nacido prematuro extremo tiene unos picos de secreción que si usted la pone muy alta o la pone muy seguida, él va a inhibirse y va a ser peor. Entonces, en ese orden de ideas, uno tiene que tener cuidado que en los menores de 34 semanas generalmente empezamos cada 12 horas con dosis que van entre 0.5 y 1 miligramo por kilo con una carga de 2 miligramos por kilo, pero se pone cada 12 o cada 8 horas según la respuesta. Hay pacientes que no responden al esteroide, entonces tampoco tendría sentido dejarlo. Y la idea es desmontarlo una vez usted ya está haciendo desmonte del vasoactivo. Realmente uno empieza a desmontar el vasoactivo cuando ya ha logrado cierto grado de estabilidad, cuando tiene cierta perfusión y empezamos con el vasoactivo, no siempre es con el que está más alto, sino con el último que usted alcanzó a tener estabilidad. Entonces ahí empiezas a escoger cuál es el que tenés más alto y te empezás a bajar con eso. Entonces en ese orden de conclusiones, esto no es una receta de cocina. Yo sé que a veces hablar de shock uno siempre dice líquidos, dobuta, no sé qué, dopa. No siempre es así. Hay que tratar de entender la fisiología, hay que entender que hay otras estrategias que yo tengo que usar y adicionalmente a eso entender que es un tema que uno debe leer precisamente desde eso, desde la fisiología y entender cuál es el papel de cada uno de los medicamentos para escogerlo según sea el caso.